Cuando las prisioneras japonesas escucharon la orden aquella mañana, pensaron que se trataba de un error de traducción. No era la primera vez. Durante la guerra, los malentendidos eran frecuentes y casi siempre terminaban en trabajo forzado o decepción. Pero esta vez, la instrucción fue distinta. No había prisa, no había tensión. Solo una indicación breve que ninguna logró comprender del todo. El recorrido fue corto, pero el silencio lo hizo interminable. Las mujeres caminaban con la cabeza baja, como habían aprendido a hacerlo desde el momento de su captura. Ninguna hablaba, no por disciplina, sino por precaución. En su experiencia, cuando algo parecía demasiado tranquilo, era porque el golpe aún no había llegado. El edificio que apareció ante ellas no parecía una instalación militar japonesa ni americana. No había señales de urgencia ni improvisación. Las ventanas estaban intactas, la estructura limpia. Para algunas, aquella simple imagen ya resultó inquietante. En Japón, edificios así habían dejado de existir mucho antes del final de la guerra. Al cruzar la entrada, varias se detuvieron instintivamente. El aire era distinto. No olía a encierro, ni a polvo, ni a metal. Era un aire tibio, estable, casi doméstico, algo que no correspondía a un campo de prisioneros, algo que no encajaba con la idea que tenían del enemigo. Esa noche, de regreso en el barracón, ninguna pudo dormir. No porque hubiera ocurrido algo violento, sino porque lo que habían visto no encontraba lugar en su mente. Durante días se repitieron la misma frase en silencio, como si fuera una advertencia. Esto no puede ser real, pero lo era, y aceptarlo tomaría mucho más que una sola visita. Para las mujeres japonesas capturadas durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, la guerra había sido sinónimo de pérdida constante, pérdida de hogares, de alimentos, de rutinas, de certezas. Muchas provenían de ciudades bombardeadas, otras de hospitales militares saturados, donde la escasez no era una excepción, sino la norma diaria. En Japón, hacia el final del conflicto, la vida cotidiana había sido reducida a lo esencial. El racionamiento era extremo. El jabón desapareció. El azúcar se volvió un recuerdo lejano. El descanso dejó de existir como concepto. Para estas mujeres, sobrevivir era una tarea física y mental permanente. Cuando fueron trasladadas a campamentos estadounidenses, esperaban hostilidad, castigo o humillación. No esperaban estabilidad, mucho menos algo que contradijera por completo la narrativa que habían escuchado durante años sobre el enemigo. Sin embargo, dentro de algunos campamentos existían espacios que no estaban pensados para impresionar, ni para castigar, ni siquiera para educar. Simplemente funcionaban. Y esa normalidad silenciosa era, para las prisioneras japonesas, profundamente perturbadora. Lo que vieron aquel día no fue comprendido de inmediato. No provocó gritos ni lágrimas. Provocó algo más lento y peligroso, una disonancia interna, porque aceptar que aquello era real implicaba aceptar que la guerra no había sido vivida de la misma forma en ambos lados del océano. El primer día las prisioneras japonesas pensaron que aquello era una excepción, algo puntual, organizado solo para ellas, quizá incluso una puesta en escena. Habían aprendido a desconfiar de todo lo que parecía amable en tiempos de guerra. Nada duraba, nada se repetía. Por eso, cuando regresaron al barracón esa tarde, casi ninguna comentó lo ocurrido. Guardaron la experiencia como se guarda algo frágil, con cautela. La mañana siguiente, sin embargo, la orden se repitió. El mismo recorrido, el mismo edificio, el mismo ambiente tranquilo. Aquello provocó la primera fisura. Si no era un error, si no era un evento aislado, entonces debía tratarse de algo real, y esa posibilidad comenzó a incomodarlas mucho más que el miedo. Aokichi caminaba con el ceño fruncido. Observaba cada detalle con atención obsesiva: el estado del suelo, la limpieza de las paredes, la ausencia de improvisación. En Japón, hacia el final de la guerra, incluso los hospitales militares mostraban signos de colapso. Allí, en cambio, todo parecía estable, demasiado estable. Al cruzar nuevamente la entrada,
Varias notaron lo mismo que el día anterior, pero con mayor claridad. El lugar no mostraba señales de urgencia. No había cajas apiladas de forma caótica, ni materiales reutilizados, ni reparaciones temporales. Era un espacio pensado para funcionar así, de manera continua. Esa constatación silenciosa comenzó a pesarles. Sato Keiko se detuvo frente a una de las estanterías y observó los objetos con atención. No los tocó. No hizo falta. Lo que la perturbaba no era el contenido específico, sino la cantidad, la previsión, la idea de que alguien había calculado, organizado y asegurado que aquello no se agotara de un día para otro. Durante años en Japón, habían vivido al límite. Cada objeto se usaba hasta el desgaste absoluto. Cada alimento se dividía con precisión. Aquí, en cambio, la lógica era otra. No era abundancia ostentosa, era continuidad. Y esa diferencia resultaba difícil de aceptar sin replantear todo lo que creían sobre la guerra. Al regresar al barracón esa noche, el silencio fue distinto. No era el silencio del cansancio, sino el de la confusión. Algunas mujeres se sentaron en sus literas mirando al vacío. Otras repasaban mentalmente cada detalle, buscando fallas, buscando señales de que aquello no podía sostenerse en el tiempo. «Quizá mañana ya no esté», murmuró alguien. «Quizá fue solo hoy», respondió otra. La esperanza no era que desapareciera. La esperanza era que no fuera real, porque si lo era, significaba que el mundo que habían conocido se había derrumbado solo para ellas. El tercer día, cuando la rutina volvió a repetirse sin cambios, varias comprendieron que ya no podían negar lo evidente. Aquello no era una ilusión ni una concesión temporal. Formaba parte de la estructura del campamento, y aceptar eso implicaba aceptar algo mucho más grande, que el enemigo no vivía en la misma escasez. Esa noche, Aoki escribió en un pequeño trozo de papel que guardó durante años. Lo más difícil no fue verlo, fue entender que siempre estuvo ahí. Aceptar que era real no ocurrió de golpe, ocurrió lentamente, como ocurre toda verdad que duele. Y ese fue apenas el comienzo. El cuarto día, la incredulidad ya no era individual, se había convertido en un sentimiento compartido. Las prisioneras japonesas comenzaron a mirarse entre sí durante el recorrido, buscando confirmación en los rostros ajenos. Si todas veían lo mismo, si ninguna encontraba fallas ni cambios, entonces aquello no podía ser una ilusión personal. Era una realidad compartida, y por eso mismo más difícil de aceptar. Miyoko, una de las más jóvenes, fue la primera en decirlo en voz alta. Si esto fuera falso, ya habría cambiado. Nadie la contradijo. En tiempos de guerra, lo excepcional no se sostiene. Lo improvisado se derrumba rápido. Pero ese lugar seguía igual, día tras día, con la misma calma, la misma organización, la misma ausencia de urgencia. Sato Keiko comenzó a prestar atención a los pequeños detalles, no a los objetos en sí, sino a lo que los rodeaba. Etiquetas claras, espacios vacíos previstos para reposición, caminos pensados para circular sin tropiezos. Aquello no era un gesto simbólico, era logística cotidiana, y esa constatación le provocó una sensación de vacío en el estómago. En Japón, hacia el final de la guerra, nada se planeaba a largo plazo. Se vivía al día. Cada jornada era una incógnita. Allí, en cambio, todo indicaba continuidad, no solo para una semana, sino para meses. Esa diferencia comenzó a quebrar una idea profundamente arraigada, que todos los países estaban sufriendo de la misma manera. Durante una pausa, Aoki observó a un guardia estadounidense completar una tarea rutinaria sin prisa. No parecía cansado, no parecía tenso, simplemente cumplía su función. Esa imagen quedó grabada en su mente. En Japón, incluso los civiles vivían con el cuerpo en alerta constante. Aquí la guerra parecía no haber invadido cada gesto. Esa noche, en el barracón, las conversaciones comenzaron a surgir en susurros. ¿Crees que siempre fue así? ¿Y si solo lo vemos nosotras? ¿Y si afuera todo es diferente? Las preguntas no buscaban respuestas claras, buscaban alivio.
porque aceptar la verdad implicaba aceptar una desigualdad demasiado grande. Algunas intentaron justificarlo. Estados Unidos era grande, tenía recursos, estaba lejos del frente. Otras negaron esas explicaciones. La distancia no lo explicaba todo. Lo que estaban viendo era algo más profundo, un sistema que no se había roto, incluso bajo presión global. Miyoko confesó algo que no había dicho desde su captura. Tengo miedo de entenderlo. ¿Entender qué?, preguntó Keiko. Que quizás luchábamos contra un país que nunca pasó hambre. La frase quedó suspendida en el aire, pesada, imposible de ignorar. A partir de ese momento, el recorrido dejó de ser solo observación. Se convirtió en confrontación interna. Cada estantería, cada objeto, cada gesto tranquilo del personal era una pregunta directa a todo lo que habían creído sobre sacrificio, honor y resistencia. No aceptaron la realidad ese día, pero algo se rompió. La negación comenzó a resquebrajarse, no por un acto violento, sino por la persistencia silenciosa de un mundo que seguía funcionando. Y cuando la negación empieza a ceder, el dolor ya no se puede evitar. El quinto día, ya nadie esperaba que el lugar desapareciera. La esperanza silenciosa de que todo fuera una ilusión comenzó a desvanecerse. Las prisioneras japonesas entraron al edificio con pasos más lentos, no por cansancio físico, sino por resistencia emocional. Cada visita confirmaba lo mismo. Aquello no era un gesto temporal, ni una concesión excepcional. Era parte de la estructura del campamento. Aoki Chie se dio cuenta de que el verdadero impacto no estaba en lo que veían, sino en lo que eso decía sobre el mundo exterior. Si ese lugar existía allí, lejos del frente, significaba que había regiones donde la guerra no había destruido la normalidad. Y aceptar eso implicaba aceptar que el sufrimiento japonés no había sido compartido de la misma manera. Sato Keiko comenzó a experimentar una sensación que no había sentido ni siquiera durante los bombardeos: vergüenza. No una vergüenza personal, sino colectiva. La vergüenza de haber creído que todos luchaban desde la misma escasez, desde el mismo sacrificio. Entender que no era así le provocó un nudo constante en el pecho. Durante el recorrido, Miyoko observó a dos auxiliares estadounidenses conversar tranquilamente mientras realizaban tareas rutinarias. No había tensión en sus gestos, no había prisa. Aquella escena cotidiana le resultó más perturbadora que cualquier muestra de autoridad. Era la prueba visible de que la guerra no dominaba cada aspecto de sus vidas. «Si esto es real», murmuró Miyoko, «entonces todo lo que nos dijeron estaba incompleto». Nadie respondió, pero todas comprendieron lo que quería decir. La propaganda había hablado de un enemigo debilitado, desesperado, al borde del colapso. Lo que veían allí contaba otra historia. Aoki recordó las noches en Japón en las que apagaban las luces temprano, racionaban el agua caliente y compartían porciones mínimas de comida. Comparó esos recuerdos con la estabilidad silenciosa que tenía frente a los ojos. La distancia entre ambas realidades era demasiado grande para ignorarla sin consecuencias internas. Ese día, por primera vez, varias prisioneras tocaron los objetos sin temor, no para poseerlos, sino para confirmar que eran reales, que tenían peso, textura, permanencia. Era un gesto pequeño, pero cargado de significado, el final de la negación. Al regresar al barracón, ninguna habló durante horas. Algunas se sentaron mirando la pared. Otras cerraron los ojos intentando dormir sin éxito. Aceptar lo real no trajo alivio. Trajo preguntas nuevas, más profundas, más dolorosas. «Entonces, ¿qué fue todo esto?», susurró alguien en la oscuridad. La pregunta no se refería al cautiverio, sino a la guerra misma, a los sacrificios, al hambre, a la resistencia. Si el enemigo había vivido de otra forma, ¿qué sentido tenía todo lo que habían soportado? Aceptar que era real no fue un acto intelectual. Fue un proceso emocional lento y desgastante. Y cuando finalmente ocurrió, dejó una herida distinta a todas las anteriores. La herida de comprender que el mundo no se había roto para todos por igual. El sexto día, la visita dejó de sentirse como una anomalía y pasó a sentirse como una sentencia silenciosa. Las prisioneras japonesas
ya no entraban esperando que algo cambiara. Entraban sabiendo que nada lo haría. Aquello era real, constante, estable. Y esa estabilidad, lejos de tranquilizarlas, se convirtió en el golpe final. Aoki-chi observó el lugar con una mirada distinta. Ya no buscaba fallas ni señales de montaje, buscaba significado. Entendió entonces que ese espacio no existía para ellas ni contra ellas. Existía porque podía existir, porque el país que lo había construido no había visto colapsar su estructura interna. Sato Keiko recordó una frase que había escuchado años atrás en Japón: resistir es vencer. En ese momento, comprendió que resistir sin recursos no es victoria, sino desgaste. El enemigo no solo tenía armas, tenía continuidad, y esa continuidad había sostenido todo lo demás. Durante el recorrido, una de las mujeres preguntó si aquel lugar funcionaba incluso cuando la guerra se intensificaba en el Pacífico. El guardia respondió que sí, con naturalidad. Para él, la pregunta no tenía dramatismo. Para ellas, lo tenía todo. Era la confirmación definitiva de que la guerra no había interrumpido la vida cotidiana del otro lado. Miyoko se detuvo frente a una estantería y cerró los ojos. No estaba cansada físicamente. Estaba agotada emocionalmente. Aceptar lo real significaba aceptar que el sacrificio japonés no había sido compartido de forma equivalente, que el hambre, la escasez y la pérdida habían sido desiguales. Ese día, por primera vez, nadie habló de propaganda. Nadie intentó justificar, nadie negó. El silencio fue distinto. No era negación, era comprensión. Una comprensión amarga, pero clara. Habían luchado contra un país que nunca dejó de funcionar. Aoki pensó entonces que la derrota no siempre se siente en el momento de la rendición. A veces se siente antes, en lugares inesperados, cuando una verdad se vuelve imposible de ignorar. Para ellas, ese lugar fue el inicio real del final. Al salir, el campamento volvió a parecerse a sí mismo. Las cercas, las torres, el suelo áspero, nada había cambiado externamente, pero internamente todo era distinto. La guerra ya no era una abstracción. Tenía forma, tenía contexto, tenía explicación. Esa noche, Aoki escribió una última línea en el mismo papel donde días antes había expresado su duda. Lo real no fue lo que vimos. Lo real fue entender que siempre estuvo allí. Guardó el papel y nunca volvió a escribir sobre ese tema. Las prisioneras japonesas tardaron días en aceptar que era real, pero una vez que lo hicieron, ya no pudieron volver atrás. Porque hay verdades que no necesitan violencia para destruir lo que uno creía. Solo necesitan existir, todos los días, en silencio. Años después del final de la guerra, cuando las prisioneras japonesas comenzaron a hablar con historiadores y periodistas, muchos esperaban escuchar relatos de castigos, interrogatorios o violencia. Pero varias de ellas regresaban una y otra vez a aquellos días en los que algo distinto ocurrió. No un acto cruel, no una amenaza, sino una revelación lenta que les tomó tiempo aceptar. Aoki-chi explicó en una entrevista tardía que lo más difícil no fue el cautiverio, sino la comprensión. Aceptar que eso era real, dijo, significó aceptar que nuestro sufrimiento no fue compartido por igual. Para ella, ese descubrimiento fue más doloroso que cualquier privación física. Sato Keiko conservó durante décadas una pequeña nota escrita a mano, donde había resumido su experiencia con una frase simple: no perdimos solo una guerra, perdimos un mundo. Nunca la publicó, nunca la mostró. Era una reflexión íntima, nacida de haber visto una normalidad que Japón ya no podía sostener. Aquel lugar no cambió el curso militar del conflicto, no alteró estrategias ni aceleró rendiciones, pero cambió la forma en que aquellas mujeres entendieron la guerra. Les mostró que las derrotas modernas no siempre se sienten en el frente, sino en la comparación silenciosa entre lo que una sociedad puede mantener y otra no. Las prisioneras japonesas tardaron días en aceptar que era real, pero esa aceptación dejó una huella permanente, porque a veces la verdad más devastadora no llega con explosiones ni órdenes gritadas.
llega en silencio, repitiéndose cada día, hasta que comprenderla se vuelve inevitable.